En el estacionamiento, silencio. Arthur ve un punto láser rojo rebotar sobre una columna. Un sonido apagado sigue a los disparos con silenciador. Se lanza, con una mano apretando la boca de Evelyn, arrastrándola tras una columna de hormigón. No hables. Respira, escudriñando con la mirada. Una bala rompe el cristal a centímetros de distancia. Al otro lado del estacionamiento, una sombra se detiene, sosteniendo un micrófono parabólico. El pulso de Evelyn latía con fuerza. Su voz se ahogaba. Esa única orden, terror tácito, advertencia urgente, le salvó la vida. Arthur Miller conocía el peso del silencio. A los 36 años, lo había aprendido en puestos de avanzada en el desierto, donde una palabra equivocada podía desencadenar una emboscada. Y ahora se lo enseñaba a su hija de 7 años, Lily, en su pequeño apartamento encima de la bodega de la calle 8. Todas las mañanas a las 5:45, la besaba en la frente dormida antes de ir a la Torre Sterling, donde pasaba fregonas por suelos de mármol que costaban más que su salario anual. Sus manos callosas, antes firmes con equipos de ingeniería militar, ahora sujetaban productos de limpieza industriales, pero esas mismas manos aún podían ensamblar una radio con piezas de repuesto o detectar un dispositivo de vigilancia a 15 metros de distancia. Lily era su universo. Su madre había desaparecido cuando ella tenía 2 años, dejando solo una nota sobre no estar lista para la maternidad. Arthur había reconstruido su vida pieza por pieza, enseñándole a Lily a atarse los zapatos con precisión militar, pero también a pintar girasoles con desenfreno. La puerta de su refrigerador era su galería de arte, cubierta de dibujos a lápiz de los dos tomados de la mano bajo un cielo de arcoíris. Había heredado su cabello oscuro y su mirada seria. Pero cuando sonreía, lo cual ocurría a menudo, toda la habitación parecía iluminarse. En la escuela primaria Riverside, sus maestros elogiaban su amabilidad, aunque les preocupaban los parches de su mochila y el hecho de que preparaba su propia comida todos los días. 20 pisos por encima del armario de suministros de Arthur. Evelyn Sterling comandaba un imperio. A sus 34 años, dirigía Industrias Sterling con la eficiencia implacable que su padre, William, le había inculcado desde la infancia. Su cabello rubio platino siempre estaba recogido en un brillo severo. Sus vestidos rojos, confeccionados a la perfección. Sus tacones, con su autoridad, resonaban en las salas de juntas. La belleza era su armadura, la inteligencia su arma. Se había graduado con summa cum laude de la Escuela de Negocios de Harvard, se había hecho cargo de 3 filiales en quiebra y las había convertido en máquinas de hacer dinero en 18 meses. La prensa económica la llamaba la reina de hielo, y llevaba el título como una corona, pero las coronas eran pesadas. Cada mañana, Evelyn se miraba fijamente en el espejo del baño de su ático. Ver los ojos de su madre, la madre que murió cuando Evelyn tenía 12 años, dejándola sola con un padre que le demostraba amor mediante opciones sobre acciones y evaluaciones de desempeño. William Sterling había convertido a su hija en una fortaleza, enseñándole que la vulnerabilidad era debilidad, que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Había tenido amantes, breves romances con hombres que querían su dinero, su cuerpo o su influencia, pero nunca su corazón. Ese órgano, había aprendido, era mejor mantenerlo bajo llave. El contraste entre sus mundos no podía ser más marcado. Mientras Arthur calentaba las sobras de espagueti en un plato caliente para la cena de Lily, Evelyn asistía a galas benéficas de $500 por plato. Mientras él le leía a Lily libros de segunda mano de la biblioteca sobre princesas valientes, Evelyn firmaba contratos millonarios sin pestañear. Mientras él se preocupaba por pagar el alquiler, ella se preocupaba por las adquisiciones hostiles. Existían en el mismo edificio, pero en universos diferentes, conectados solo por los cables del ascensor que la llevaban frente a su piso todos los días. Ninguno conocía la existencia del otro más allá de una percepción periférica. Ella era la mujer de rojo que jamás hacía contacto visual.
Él era el trabajador de mantenimiento que mantenía el edificio en funcionamiento mientras los poderosos dormían. El ritmo de sus vidas separadas podría haber continuado indefinidamente. Dos líneas paralelas nunca tuvieron la intención de cruzarse, pero Sterling Industries albergaba secretos más oscuros que sus ventanas tintadas, y un hombre se había cansado de esperar en las sombras. La reunión trimestral de la Junta se había extendido más allá de las 11 de esa noche, con la lluvia de octubre contra las ventanas de la sala de conferencias. Evelyn recogió sus archivos y despidió a su asistente con un gesto. Su guardaespaldas, Marcus, esperaba junto al ascensor. Un exeal de la Marina que la había protegido durante 3 años sin incidentes. Bajaron al estacionamiento en silencio. Su mente ya estaba en la propuesta de fusión del día siguiente. Las luces del estacionamiento parpadearon. Mantenimiento llevaba semanas informando de problemas eléctricos, pero había estado demasiado ocupada para aprobar el presupuesto de reparación. Marcus caminaba delante, observando las sombras entre los pilares de hormigón. Los Lubboatianos de Evelyn resonaban en el vasto espacio, su vestido rojo, un toque de color en la extensión gris. Estaba buscando su teléfono cuando Marcus se puso rígido de repente, moviendo la mano hacia su arma oculta. Un susurro de movimiento apenas visible. Luego, el suave siseo neumático de un disparo silenciado y Marcus se desplomó, agarrándose el hombro. Al caer, algo se desplomó. De su chaqueta. Una memoria USB se deslizó por el hormigón, deteniéndose cerca de una rejilla de drenaje. La etiqueta reflejó la luz fluorescente. Auditoría interna. Pregunta 3. Fue entonces cuando apareció Arthur, moviéndose con la fluida gracia de un depredador. Había estado revisando el sistema de ventilación del garaje, una tarea rutinaria que le había salvado la vida a Evelyn. Tras arrastrar a Evelyn a un lugar seguro, los ojos expertos de Arthur recorrieron el garaje con precisión metódica. 2 sombras más se movieron cerca de la rampa de salida. Sus dedos encontraron la muñeca de Evelyn, golpeando 3 veces el código militar para quedarse agachada. Ella temblaba contra el hormigón, su vestido de diseñador acumulaba manchas de aceite. Pero comprendió el mensaje primordial. Obedecer o morir. Arthur se deslizó hacia el cuerpo tendido de Marcus, comprobando su pulso mientras sostenía la memoria USB. El guardaespaldas respiraba, pero estaba inconsciente. La sangre se extendía bajo su hombro. Arthur sacó una bolsa Ziploc de su tarjeta de mantenimiento, siempre las llevaba consigo para derrames químicos, y selló la memoria USB dentro. Su mente repasaba rápidamente los protocolos de una vida diferente, cuando obtener información significaba la diferencia entre volver a casa o volver en una caja. Los tiradores eran profesionales. Esperaban a que su objetivo se moviera, para entrar en pánico. Pero Arthur había aprendido a tener paciencia en lugares donde las tormentas de arena podían durar días. Sacó su teléfono, no para llamar al 911. Los tiradores monitoreaban las frecuencias de emergencia, sino para activar un programa que había escrito años atrás, uno que clonaba datos sin modificar el original. El contenido del USB inundó su pantalla. Hojas de cálculo, correos electrónicos, archivos de video, nombres saltaban a la vista. Miembros de la junta directiva, funcionarios municipales, cuentas en el extranjero. En el centro de todo, un nombre aparecía repetidamente. Damien Cross, director de operaciones de Sterling Industries. Arthur lo había visto una vez, una figura demacrada con un traje gris plateado, que se había quejado de manchas de agua en la ventana de su oficina. Su apariencia lo había inquietado. Incluso entonces, la piel pálida se estiraba sobre pómulos pronunciados, el cabello rubio peinado hacia atrás y unos ojos grises, pintados con pomada cara, que parecían catalogar las debilidades de todos. Los tiradores se movían ahora, coordinándose a través de auriculares. Arthur reconoció el patrón. Contratistas militares, probablemente exfuerzas especiales convertidos en mercenarios. Habían elegido bien sus posiciones. Cubrían todas las salidas,
pero cometieron un error. Asumieron que sus objetivos huirían. Arthur tenía otros planes. Arrastró a Evelyn hacia el interior de la sala de máquinas, detrás del nivel del estacionamiento, donde enormes tuberías y paneles eléctricos creaban un laberinto de escondites. Su respiración era rápida. Presa del pánico, volvió a presionar su dedo sobre sus labios, sintiendo su lápiz labial correrse contra su piel. Ella asintió, comprendiendo que incluso un susurro podría delatarlos a través de la acústica del concreto. Las siguientes 2 horas se convirtieron en un juego mortal del gato y el ratón. Arthur usó su conocimiento de la infraestructura del edificio para crear distracciones, activando las alarmas de los coches a través del sistema eléctrico y revirtiendo la configuración de los ventiladores para crear ruido y confusión. Cuando los tiradores finalmente se retiraron, con las sirenas acercándose, supo que esto era solo el principio. La memoria USB en su bolsillo parecía pesar 450 kilogramos. Fuera lo que fuese lo que Damien Cross estuviera planeando, valía la pena matar por ello. Amanecía cuando Arthur finalmente llevó a Evelyn a un lugar seguro, no a la comisaría, que podría verse comprometida, sino a una vieja casa de seguridad de su época militar. Estaba sentada en una silla plegable de metal, con su vestido rojo rasgado y su perfecta compostura destrozada. Por primera vez en años, Evelyn Sterling parecía humana, vulnerable, asustada. Damien Cross estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando la salida del sol sobre la ciudad. Su reloj de diamantes reflejaba la luz, un recordatorio de $18,000 de lo mucho que había ascendido desde los hogares de acogida de su juventud. A los 40, había orquestado adquisiciones hostiles que habían destruido empresas enteras y aplastado a la competencia, con la desapasionada indiferencia de quien pisotea insectos. Su reflejo en el cristal mostraba lo que había cultivado. Un depredador con un traje de $10,000, sus pálidos rasgos con una expresión de cálculo permanente. La llamada llegó a las 7:15. Sus mercenarios habían fracasado. La memoria USB había desaparecido. Y Marcus, el guardaespaldas, estaba en cuidados intensivos, incapaz de hablar. Los dedos de Damien se apretaron sobre su teléfono hasta que se le pusieron blancos los nudillos. 20 años de planificación. 2 décadas posicionándose como el asesor de mayor confianza de William Sterling y ahora como un simple trabajador de mantenimiento. Ya había sacado el expediente personal de Arthur Miller, lo amenazaba todo. La memoria USB contenía pruebas suficientes para destruirlo, pero lo más importante es que revelaba la fase final de su plan. Obligar a William Sterling a ceder el control de la empresa mediante una combinación de chantaje y pruebas falsas de tráfico de información privilegiada. William era débil. Sentimental desde la muerte de su esposa. Fácil de manipular por su devoción a su hija. Damien había contado con esa debilidad, la había alimentando la paranoia de William sobre la competencia mientras se posicionaba como el único que podía proteger a Evelyn. Libertad. Pero ahora el encargado de mantenimiento tenía las pruebas y, peor aún, tenía a Evelyn. Damien activó su red: policías corruptos, investigadores privados, ciberespecialistas capaces de rastrear a cualquiera a través de su huella digital. Arthur Miller acabaría apareciendo. Tenía una hija, según su expediente. Lily, de 7 años. Damien sonrió. Una expresión fría que nunca llegó a sus ojos. Todos tenían puntos de presión. El primer intento fue en el colegio de Lily. Arthur vio la furgoneta de vigilancia inmediatamente. Error. Matrículas del barrio. Configuración de antena que delataba recopilación de inteligencia. Había estado recogiendo a Lily personalmente desde el incidente del garaje. Le había enseñado nuevos juegos para ver quién podía detectar más detalles en sus caminos a casa. Le pareció divertido, sin saber que su padre le estaba enseñando técnicas de contravigilancia utilizadas por el personal de la embajada en territorios hostiles. El segundo intento fue más sofisticado. Mercenarios haciéndose pasar por trabajadores de servicios públicos se acercaron a su edificio de apartamentos.
Arthur observaba desde la tienda de enfrente, tras haber instalado cámaras semanas atrás. Había trasladado a Lily a 3 lugares diferentes en apenas unos días, alojándose con viejos contactos militares que no le hacían preguntas. Pero no podía huir eternamente. Lily necesitaba estabilidad, ir a la escuela, el simple derecho a ser una niña sin que nadie la vigilara. Evelyn, mientras tanto, descubrió lo que significaba ser perseguida. Despojada de su armadura corporativa, de su fortaleza en el ático, se encontró dependiente de un hombre con el que se habría cruzado en el pasillo sin que nadie le hiciera caso apenas unos días antes. Arthur la había alojado en un modesto motel a las afueras de la ciudad, había pagado en efectivo y se había registrado con un nombre falso. Se sentó sobre la colcha de poliéster, con su cabello platino oculto bajo una gorra de béisbol que él había comprado en una gasolinera, e intentó procesar cómo su vida había implosionado por completo. Las pruebas del USB eran contundentes pero complejas. Empresas fantasma superpuestas a empresas fantasma, sobornos disfrazados de honorarios de consultoría, una red de corrupción que implicaba a la mitad de la junta directiva. Pero en el fondo había algo peor. Pruebas de que Damien había estado envenenando lentamente a William Sterling. Microdosis de un metal pesado que imitaban los síntomas del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Las inyecciones trimestrales de vitaminas que William recibía de su médico privado, el compañero de cuarto de Damien en la universidad, en realidad le estaban destruyendo la mente desde dentro. Arthur y Evelyn se encontraron en un restaurante junto a la Interestatal 95 para intercambiar impresiones. Ella se veía diferente con vaqueros y un suéter sencillo, más joven, más frágil. Se sentaron en una mesa de la esquina hablando en voz baja mientras los camioneros tomaban café y huevos a su alrededor. «Tenemos que ir al FBI», dijo Arthur, con las manos en torno a una taza de café solo. Evelyn negó con la cabeza. «No lo entiendes. Damien tiene contactos en todas partes. Jueces, fiscales, agentes federales. En cuanto salgamos a la luz, estamos muertos. Entonces lo publicaremos en la prensa con pruebas fehacientes de que es real. Damien lo presentará como un sabotaje corporativo, una falsificación profunda, un ataque de la competencia. Es dueño de 3 conglomerados de medios a través de empresas fantasma». Arthur estudió su rostro, viendo más allá de la belleza, a la inteligencia que se escondía tras ellos. «Estás protegiendo a tu padre». Su compostura se quebró. «Es todo lo que me queda. Sí, es frío. Sí, me presionó. Pero sigue siendo mi padre. Y según estos archivos, ha sido asesinado lentamente durante 2 años. Luego lo salvamos al revelar la verdad. La verdad también lo destruirá. Algunos de estos tratos, antes de la influencia de Damien, mi padre no era inocente. Industrias Sterling se construyó sobre pisotones y promesas incumplidas. La investigación arruinará todo lo que mi familia construyó». Arthur se recostó, procesando. En su mundo, las cosas eran más simples. Proteger a Lily, eliminar amenazas, sobrevivir. Pero Evelyn vivía en un universo de lealtades complejas donde el amor y la traición se separaban por la interpretación en lugar de la acción. «Mi hija dibujó ayer», dijo de repente. «Era nuestra familia», pero añadió una tercera persona. Una mujer de cabello rubio. Dijo que nuestra familia parecía solitaria con solo 2 personas. Los ojos de Evelyn brillaron. «No he formado parte de una familia de verdad desde que tenía 12 años. Entonces, tal vez sea hora de elegir. El imperio de tu padre, construido sobre la corrupción, o una oportunidad de algo real, incluso si eso significa empezar de cero». Su discusión estalló entonces, palabras afiladas, volando por la mesa. Ella lo acusó de no comprender las complejidades de la supervivencia corporativa. Los miles de empleados que perderían sus empleos si Sterling Industries colapsaba. Él replicó que ella estaba facilitando el mismo sistema que había creado monstruos como Damien, que su silencio la hacía cómplice. Ambos tenían razón, ambos estaban equivocados,
ambos aterrorizados por el precipicio al que se encontraban. Finalmente, Evelyn se derrumbó. Realmente se derrumbó. 22 años de emociones congeladas se derritieron en un instante, y sollozó entre sus manos mientras los camioneros cortésmente apartaban la mirada. Arthur se acercó a su lado de la cabina, dándole una palmadita torpe en el hombro. Este guerrero que podía desarmar una bomba, pero no sabía cómo. Para consolar a una mujer que lloraba. Se inclinó hacia él y, por un instante, dos desconocidos se convirtieron en algo más. Dos personas intentando sobrevivir. Algo que ninguno había pedido. La decisión de huir llegó cuando los hombres de Damen encontraron el motel. Arthur había estado observando el aparcamiento a través de la mira de un rifle que había adquirido de un antiguo contacto cuando llegaron las camionetas negras. Agarró a Evelyn y la mochila de emergencia que había preparado, escapando por la ventana del baño mientras las granadas aturdidoras destrozaban la puerta principal. Corrieron por el bosque detrás del motel. Los zapatos planos de diseño de Evelyn, destrozándose en el terreno accidentado hasta que llegaron al vehículo de apoyo que había escondido. Lily esperaba en la cuarta casa segura, custodiada por Elias Flynn, el antiguo comandante de la unidad de Arthur, que ahora trabajaba para la División de Crimen Organizado del FBI. Elias tenía muchas preguntas, pero confiaba en Arthur lo suficiente como para mantener a su sobrina a salvo mientras Arthur decidía el siguiente paso. La cabaña de montaña había sido del abuelo de Arthur, un refugio de caza que no había recibido visitas en 5 años. Sin electricidad ni agua corriente, solo una estufa de leña y paredes lo suficientemente gruesas como para soportar los inviernos de Vermont. Arthur sabía que se avecinaba una tormenta. La había sentido en sus huesos, tal como le había enseñado su abuelo. Interpretando los cambios de presión y los patrones de viento. Les daría tiempo. Haría los caminos intransitables. Les daría la oportunidad de pensar y planificar. Cargó el camión con provisiones de una tienda de comestibles que solo aceptaba efectivo a 80 kilómetros de cualquier lugar. Comida enlatada, baterías, leña, mantas, libros infantiles para Lily, incluso un conejo de peluche que había visto que se parecía a uno que ella había tenido de bebé. Evelyn iba en el asiento del copiloto, tras haber cambiado sus zapatos destrozados por unas botas de montaña que no le quedaban bien. Nunca había acampado, nunca había cortado leña ni sacado agua de un pozo. Su mundo había estado climatizado, desinfectado, gestionado por asistencia y mantenido por personas como Arthur. La tormenta azotó justo cuando llegaban a la cabaña. En cuestión de horas, habían caído 60 centímetros de nieve y seguía cayendo. La temperatura se desplomó. Arthur les enseñó a Lily y Evelyn a alimentar la estufa de leña, a derretir nieve para obtener agua y a calentar latas de sopa en la superficie de hierro fundido. Lily se adaptó de inmediato, tomándolo como una aventura. Dibujaba a la luz de las velas, construía ángeles de nieve durante los breves descansos de la tormenta y se acurrucaba entre Arthur y Evelyn en el estrecho sofá mientras él le leía cuentos. La segunda noche, la temperatura bajó a menos 10 grados centígrados. La estufa de leña apenas calentaba la cabaña, llena de corrientes de aire. Arthur le dio su chaqueta a Lily, su manta a Evelyn y se incorporó a atender el fuego con solo una camisa de franela. Evelyn lo observaba con los ojos entrecerrados. A este hombre que había pasado de ser un extraño a un protector en 72 horas. Sus manos eran suaves al arropar a Lily, pero ella había visto esas mismas manos incapacitar a 2 mercenarios en el estacionamiento del motel. La contradicción la fascinaba. «Te estás congelando», le susurró a Lily dormida. «Estoy bien. No te hagas la tonta». Abrió la manta. Una invitación y un desafío. Él dudó, luego se deslizó a su lado, sus cuerpos compartiendo calor mientras la tormenta rugía afuera. No hablaron, no lo necesitaban. La intimidad era más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado en su ático con hombres que le susurraban promesas vacías. Esto era supervivencia, confianza, algo elemental y honesto. A la mañana siguiente,
Lily les mostró un dibujo. Mostraba 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. La nieve caía a su alrededor. «Somos nosotros», anunció. «Nuestra familia». Arthur empezó a corregirla para explicarle que Evelyn solo era alguien a quien estaban ayudando, pero las palabras se le ahogaron. Evelyn miraba el dibujo con una expresión que él nunca había visto. Asombro mezclado con dolor por la infancia que nunca tuvo. «Es precioso, cariño», dijo Evelyn con voz ronca. «¿Puedo quedármelo?» Lily sonrió radiante. «Te haré otro con perro. Deberíamos tener un perro». El momento se hizo añicos. Cuando vibró el teléfono cifrado de Arthur, Elías había enviado un mensaje. Encontraron la cabaña. Vigilancia satelital. Tienen quizás 6 horas antes de que las carreteras estén lo suficientemente despejadas. Salgan ya. Al tercer día, atrapada en la cabaña. Mientras Lily dormía la siesta, Evelyn descubrió una partición oculta en la estructura de archivos del USB. Su portátil, funcionando con la batería que no le sobraba, reveló documentos que le helaron la sangre. Damián no solo estaba envenenando a su padre, sino que también había orquestado el accidente de coche de su madre 22 años atrás. El fallo en el sujetador que había hecho caer el Mercedes de Margaret Sterling por un precipicio no había sido un fallo mecánico, sino un asesinato diseñado para quebrantar el espíritu de William y hacerlo dócil. Evelyn miró fijamente la pantalla, mientras su mundo se transformaba en torno a esta revelación. La muerte de su madre lo había definido todo. La frialdad de su padre, su propia armadura emocional, la forma en que había aprendido a sobrevivir sin amor. Y todo había sido orquestado por un hombre que había asistido al funeral, que había consolado a su padre, que poco a poco se había infiltrado en sus vidas como un parásito. «Voy a matarlo», dijo en voz baja, sin emoción alguna. Arthur le quitó la laptop de las manos. «Número. Vas a destruirlo con la verdad. La muerte sería misericordia. Prisión. Humillación pública. Perder todo lo que es justicia. Mi padre necesita saber que tu padre podría estar involucrado. Número». Pero incluso mientras lo negaba, la duda la asaltó. ¿Lo habría sabido William? ¿Habría cambiado la vida de su esposa por poder? La idea la revolvió. Agarró el teléfono de Arthur antes de que él pudiera detenerla y escribió un mensaje al número privado de su padre. «Papá, estoy a salvo. Damián intenta matarme. Por favor, ayuda. Tengo pruebas del asesinato de mamá». Arthur se abalanzó sobre el teléfono, pero era demasiado tarde. El mensaje se envió. «Acabas de firmar nuestras sentencias de muerte», dijo en voz baja. «Es mi padre, y Damián es dueño de todos los que lo rodean». Como para demostrar su punto, la aplicación de vigilancia de Arthur se activó. Vehículos acercándose desde 3 direcciones. Todavía a kilómetros de distancia, pero acercándose rápidamente. La tormenta había amainado lo suficiente como para que pudieran navegar por las carreteras de montaña. Tenían minutos, no horas. William Sterling recibió el mensaje de su hija en la biblioteca, con el bourbon temblándole en la mano. A su lado, su asistente de 15 años, un hombre que Damián había colocado allí, lo leyó por encima del hombro. En cuestión de segundos, Damián supo exactamente dónde estaban. El ataque se produjo al amanecer. Arthur los había trasladado a una posición defensiva en el sótano de la cabaña, pero sabía que no podrían resistir mucho tiempo. 6 mercenarios, armas de grado militar, coordinación táctica. Tenía un rifle de caza, una pistola y 2 civiles que proteger. La primera oleada llegó desde el frente. Granadas aturdidoras y granadas de humo precedían a las figuras blindadas. Arthur lo había previsto, había preparado la entrada con explosivos improvisados hechos con productos de limpieza y combustible para acampar. La explosión les ganó segundos, no minutos. «No hablen», les ordenó a Evelyn y Lily, sabiendo que los mercenarios usarían equipos acústicos para localizarlas. Lily se apretó contra Evelyn, quien abrazó a la niña con fiereza.
Protección. En ese momento, ella no era una directora ejecutiva ni una Aeris. Era solo una mujer que protegía a una niña que la había dibujado en un retrato familiar. La segunda oleada entró por las ventanas. Arthur los atacó con ráfagas controladas. Su entrenamiento militar lo mantenía tranquilo mientras su mundo explotaba a su alrededor. Un mercenario se abrió paso. Arthur se había quedado sin municiones. Forcejearon y se estrellaron contra la pared. La armadura superior y la juventud del hombre superaban la experiencia de Arthur. El mercenario levantó su arma para el disparo mortal. Evelyn lo golpeó con la sartén de hierro fundido de la estufa, un golpe salvaje que lo derribó al instante. Se quedó de pie junto al hombre inconsciente, respirando con dificultad. La sangre salpicaba su suéter blanco. Arthur nunca había visto nada más hermoso que Evelyn Sterling eligiendo la violencia para protegerlos. No podemos ganar aquí, jadeó Arthur. Pero sé dónde sí podemos. El almacén se encontraba en el límite industrial de la ciudad, un edificio que Arthur había equipado con cámaras durante el tiempo que preparó Casas Francas. En cada rincón, cada ángulo, todo alimentaba a un servidor que respaldaba la nube. Si morían, quedaría documentado. Una evidencia que ni siquiera Damián podría borrar. Llegaron justo delante de sus perseguidores. Lily se escondió con Elías en un lugar seguro. Solo Arthur y Evelyn se enfrentaban en su última batalla. Ella se había negado a dejarlo, se había negado a correr mientras él luchaba solo. Discutieron breve e intensamente antes de que ella simplemente tomara un arma y dijera, ¿juntos o no? El almacén resonaba con sus pasos mientras tomaban posiciones. Arthur había elegido este campo de batalla con cuidado. Múltiples niveles, coberturas dispersas, salidas de emergencia que había mapeado, pero los mercenarios no lo sabrían. Y lo más importante, las cámaras que lo captarían todo. Damián llegó con la segunda oleada. Incapaz de resistirse a estar presente en el acto final, entró en el almacén con su traje gris plateado, su reloj de diamantes brillando bajo la iluminación industrial, luciendo inofensivo entre el óxido y escombros. Su rostro pálido mostraba satisfacción mientras sus hombres rodeaban a Arthur en la posición de Evelyn. «El USB», gritó, con la voz resonando. «Dámelo y lo haré rápido. La chica no tiene por qué sufrir». Arthur salió de su escondite, con las manos visibles, pero no levantadas. ¿Te refieres al USB que detalla cómo asesinaste a Margaret Sterling? ¿Cómo has estado envenenando a William? ¿Cómo has robado 40 millones a través de empresas fantasma? La compostura de Damián se quebró un poco. Nadie le creerá a un encargado de mantenimiento ni a un director ejecutivo caído en desgracia. Creerán en las pruebas de video, dijo Evelyn, acercándose a Arthur. Cada palabra que dice se graba, se transmite y se guarda donde tus hackers no pueden acceder. Damián rió. Un sonido como el de un cristal roto. ¿Crees que me importan las grabaciones? Soy dueño de jueces, fiscales, cadenas de medios enteras. La verdad es que, diga lo que diga, Isla, ya no. Arthur levantó su teléfono, mostrando una transmisión en directo. 12.000 espectadores. Y escalar. En G. Increíble lo que se vuelve viral estos días. Fue entonces cuando Damián perdió el control. Sacó una pistola decorativa cromada. El arma de un hombre que pagaba a otros para matar. Entonces morirás sabiendo que no lograste nada. El tiroteo estalló en caos. Mercenarios disparando. Arthur y Evelyn se lanzaron a cubrirse. Esquirlas de hormigón volaron como metralla. Arthur le había dado a Evelyn un curso intensivo de movimientos tácticos. Pero ella seguía siendo una civil, seguía siendo vulnerable. Intentó protegerla, atraer el fuego, pero había demasiados ángulos, demasiados tiradores. Un mercenario los flanqueaba. El arma de Arthur se vació. El hombre sonrió, levantando su rifle. Evelyn agarró un extintor, rociándole espuma en la cara antes de blandirla como un garrote.
El hombre cayó al suelo y ella tomó su arma, con las manos firmes a pesar de nunca haber sostenido un rifle de asalto. Lucharon espalda contra espalda, Arthur anunciando posiciones mientras Evelyn proporcionaba fuego de cobertura. Estaba magnífica, aterrorizada, pero decidida. Un guerrero con un suéter manchado de sangre. Se movían por el almacén como bailarines, cubriendo la debilidad del otro. Una comunicación silenciosa nacida de la confianza absoluta. Damián vio caer a sus mercenarios uno a uno, su rostro pálido cada vez más pálido. La transmisión en vivo había superado los 50.000 espectadores. Los comentarios lo inundaron. La gente lo reconoció, exigiendo justicia. Su teléfono sonó. Miembros de la Junta, abogados, contactos en las fuerzas del orden, todos abandonando el barco. Lo has destruido todo, gruñó, avanzando hacia su posición. 20 años de trabajo, te destruiste a ti mismo, respondió Evelyn, erguida a pesar de un rasguño en el hombro. En el momento en que mataste a mi madre, firmaste tu propia orden judicial. Damien levantó su arma hacia ella. Arthur se movió para interceptarlo, pero estaba demasiado lejos. Sonó el disparo, pero Damien cayó, agarrándose el hombro. Elias Flynn estaba en la puerta. El equipo táctico del FBI se desplegaba detrás de él. Arthur Miller, magnífico bastardo, gritó Elias. Siempre supiste cómo organizar una fiesta. El arresto fue de manual. Damian Cross, gritando sobre sus conexiones, su poder, su influencia, fue arrastrado esposado mientras helicópteros de noticias sobrevolaban el lugar. La transmisión en vivo se había vuelto viral. Eran noticias internacionales, la caída de Sterling Industries, la conspiración de asesinato, el heroico encargado de mantenimiento y el director ejecutivo que lo había arriesgado todo por la justicia. William Sterling fue arrestado en su finca. Su deterioro cognitivo era demasiado avanzado para comprender completamente los cargos. El envenenamiento había causado daños irreversibles. Pasaría sus últimos años en un centro médico. Su imperio, desmantelado. Su legado, reducido a una advertencia sobre el poder y la corrupción. Evelyn lo perdió todo. La Junta la destituyó en cuestión de horas. Sus bienes fueron congelados a la espera de una investigación. El ático, los coches, el vestuario de diseñador, todo desapareció. Ella estaba afuera de la Torre Sterling con una sola maleta, viendo cómo los trabajadores borraban su nombre del directorio del edificio. Arthur la encontró allí al atardecer. ¿Estás bien? Ella rió, un sonido cortante. Ya no soy nadie. Sin poder, sin dinero, sin un nombre que signifique nada más que escándalo. Te equivocas. Él le tomó la mano. Eres la mujer que luchó a mi lado, que protegió a Lily, que eligió la verdad sobre la comodidad. Eso lo es todo. Se alejaron juntos, sus tacones resonando una última vez en el pavimento que una vez fue suyo. Pasaron 6 meses. La primavera llegó a Vermont con la temporada de flores silvestres y barro. Arthur había vuelto al trabajo de mantenimiento, esta vez en la escuela primaria local a la que asistía Lily. El sueldo era menor, pero podía almorzar con su hija, ayudar con los proyectos de ciencias. Estar presente de maneras que Sterling Tower nunca le había permitido. Había comprado una pequeña casa con sus beneficios de veterano, nada lujoso, pero sólida, con un patio lo suficientemente grande para el huerto que Lily quería plantar. Pasaban los fines de semana construyendo bancales elevados, planeando dónde irían los tomates, debatiendo si las flores o las verduras eran más importantes. La vida había recuperado su ritmo, más tranquila, pero de alguna manera más plena. Evelyn había desaparecido después de las pruebas. Había testificado contra Damián, sin perder la compostura ni un segundo, ni siquiera cuando sus abogados intentaron desprestigiarla. Damián fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato, conspiración y crimen organizado. Los demás miembros de la junta directiva recibieron sentencias menores.
Sterling Industries fue desmantelada y vendida, y sus partes se repartieron entre la competencia. Arturo oyó rumores de que Evelyn se había mudado a Boston, trabajaba en una organización sin fines de lucro y se había cortado su característico cabello platino. No la buscó, no la presionó. Necesitaba tiempo para descubrir quién era sin la armadura de la riqueza y el poder. Pero Lily preguntaba por ella constantemente. Había conservado todos los dibujos que había hecho de su familia, incluyendo los nuevos donde Evelyn aparecía de forma destacada. Llamaron a la puerta una tarde de sábado de abril. Arthur abrió la puerta y encontró a Evelyn de pie en su porche, vestida con vaqueros y una sencilla blusa blanca. Su cabello ahora era castaño miel natural, más corto y suave. Parecía más joven, menos afilada, más real. «Hola», dijo simplemente. Antes de que Arthur pudiera responder, Lily pasó a toda velocidad junto a él, abrazándola por la cintura. «¿Volviste? Sabía que volverías. Papá dijo que necesitabas tiempo. Pero yo sabía que volverías». Evelyn se arrodilló y abrazó a Lily con cariño, con los ojos húmedos. «Te extrañé, cariño. Todos los días hacemos un picnic», anunció Lily. «Papá hizo sándwiches y yo galletas, aunque están un poco quemadas, pero tienes que probarlas de todos modos». Caminaron al parque, los tres, Lily charlando sobre la escuela, su jardín, el gato del vecino que no paraba de visitarla. Cosas normales, pequeñas cosas, la textura de una vida sin peligro ni secretos. Evelyn había traído una cometa, un dibujo de mariposa que hizo a Lily chillar de alegría. Mientras Lily corría adelante, intentando atrapar el viento, Arthur y Evelyn se sentaron en la manta. Al principio no hablaron, solo observaron la alegría de Lily. La cometa danzaba contra el cielo azul. «Ahora trabajo en un refugio», dijo Evelyn finalmente, ayudando a mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Usando todo lo que aprendí sobre sistemas y poder, pero para algo bueno. Eso es perfecto para ti. Ahora soy diferente. Más pobre, pero de alguna manera más ligera. ¿Tiene sentido? Perfecto. Lily pidió ayuda. El hilo de la cometa se había enredado. Evelyn se levantó, elegante, incluso con zapatos planos, y ayudó a desenredar el lío. Con una paciencia que Arthur no habría esperado de la mujer de rojo que había salvado en un estacionamiento. Trabajaron juntos. Las manos de Evelyn, suaves sobre las de Lily, enseñándole sobre los patrones del viento. Y la sustentación. La ciencia del vuelo explicada en términos que una niña de 7 años podría entender. La cometa se elevó más alto, brillante contra el cielo primaveral. Lily gritó de alegría, corriendo por la hierba, llevando su risa al viento. Evelyn regresó a la manta, sentándose más cerca de Arthur esta vez. Sus hombros tocándose. «Es extraordinaria», dijo Evelyn en voz baja. «Has criado a alguien extraordinario. Le gustas. La amo». La confesión fue fácil, natural. «Los amo a ambos». Arthur se giró para estudiar su rostro, viendo a la mujer en la que se había convertido. No la directora ejecutiva, no la Aeris, sino Evelyn, solo Evelyn. No habló, no lo necesitó. Tomó su mano, entrelazando sus dedos, palpando los callos que se había ganado con su trabajo honesto. Se sentaron así, con las manos juntas, viendo a Lily dominar la cometa. Sin grandes declaraciones, sin propuestas dramáticas, solo dos personas que habían sobrevivido juntas a lo peor, encontrando algo mejor en el tranquilo desenlace. La cometa ascendió más alto, un destello de color y esperanza contra el cielo infinito, mientras abajo, una niña pequeña reía de pura felicidad. Evelyn apoyó la cabeza en el hombro de Arthur. Él le dio un beso en el pelo. Lily lo saludó desde el otro lado del campo, y ellos le devolvieron el saludo, alzando las manos unidas. Una familia no unida por la ley ni la sangre, sino por elección, por el peligro compartido, transformada en paz compartida. La cometa seguía volando,
atrapando corrientes que no podían ver, pero en las que confiaban, llevando su silenciosa alegría cada vez más alto, hacia la promesa de la primavera. A veces, las mejores historias de amor no se basan en grandes gestos ni en la sincronización perfecta. Tratan de dos personas que se eligen cuando todo lo demás se derrumba, encontrando belleza en los escombros, construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que fue. Arthur y Evelyn habían descubierto esta verdad de la manera más inesperada a través del peligro, el sacrificio y la simple valentía del dibujo de un niño que los imaginó como familia antes de que ellos pudieran imaginarlo. La verdad tiene una forma de destruir y crear simultáneamente. Demolió Sterling Industries, envió a hombres poderosos a prisión, reescribió la historia de una de las grandes dinastías corporativas de Estados Unidos, pero también liberó a Evelyn de una jaula de oro que no sabía que la aprisionaba, le dio a Arthur la pareja que nunca pensó buscar y le ofreció a Lily la familia completa que soñó, hecha realidad con crayones y esperanza. La justicia no llegó con violencia, sino con transparencia. El simple acto de exponer secretos a la luz y al amor, el amor verdadero, no creció en salas de juntas ni en penhouses, sino en una cabaña durante una tormenta de nieve, en un almacén en llamas. Y finalmente, en una tarde de primavera, cuando una cometa danzaba contra el cielo, si crees que la justicia y el amor deben prevalecer incluso en silencio, comparte esta historia. A veces, las palabras más valientes son las que nunca se dicen.